A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos, soy Marjorie Chávez. Hoy hablaremos sobre el teatro, una de las artes escénicas más importantes que se ha convertido en un movimiento cultural con trascendencia global. Y es que cada 27 de marzo celebramos el Día Mundial del Teatro. Por eso en esta ocasión hemos invitado a una gran actriz de nuestro país que nos puede hablar sobre su experiencia y la importancia que tiene esta actividad cultural en nuestra ciudad particularmente. Desde las obras clásicas hasta las producciones más contemporáneas, esta manifestación ha sido una forma de transmitir historias, ideas y emociones a través de la actuación, la música y todo lo que significa la puesta en escena. En esta entrevista exploraremos la visión de nuestra invitada sobre el teatro en Quito, su evolución y su papel en la sociedad actual. Sonia del Cisne, quien nos acompaña, es actriz, productora y directora. Es licenciada en artes con especialización en actuación teatral y un diploma superior en artes escénicas por la Universidad Central del Ecuador. Como integrante de El Callejón del Agua desde 1994 hasta el 2011, participó en festivales internacionales de teatro en Egipto, Israel, Estados Unidos, Italia, España. Bueno, se nos acaba el programa si digo todo su currículum. Y ha participado en más de 30 obras de teatro clásico y contemporáneo en series de televisión, largometrajes, sketches, doblajes de voz también, radioteatro, y actuó en el largometraje A estas alturas de la vida, una película ganadora del premio Colibrí en la categoría de Mejor Película para Salas de Cine. Esto fue en el año 2005. Y fue la productora de la obra clásica Un tranvía llamado Deseo, también en el 2015, y desde el 2018 ella incursiona en la dirección escénica de sus producciones de teatro. Además, es la presidenta de Uniarte, la Sociedad de Gestión de Artistas Audiovisuales del Ecuador, esto desde el año 2020. Y en su última producción teatral, Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, participa como directora y actriz. Bienvenida, Sonia, para mí es un honor tenerte en este día. Muchísimas gracias, Marjorie, qué gusto estar en tu programa, de verdad. Bueno, en efecto, además estamos celebrando el Día Internacional del Teatro, que para nosotros es una gran dicha y para mí en particular, pues ha coincidido que siempre estoy en temporada de teatro cuando se celebra este día, sí. Yo como reseñaba en tu perfil, bueno, tienes una experiencia de más de 30 años. ¿Qué significa para Sonia? ¿Qué significa esta forma de expresión cultural y artística? Claro, mira, bueno, en realidad no son 30 años todavía. Yo empecé a estudiar en el año 94 en la universidad y... Bueno, ya falta poquito. Pero lo que te iba a contar, no, porque todavía ahí no era profesional. Entonces no tenía una vida profesional. Sin embargo, tuve la coyuntura de trabajar en un grupo profesional mientras inicié la carrera. Por ende, sí son casi 30 años. Entonces, ¿qué significa el teatro? Significa un estilo de vida, ¿sabes? Realmente es como... Yo creo que estamos tan acostumbrados los artistas escénicos a tener un ritmo de vida diferente y por ende un ritmo laboral distinto, ¿no? Para empezar, no tenemos 8 horas de trabajo diarias ni estamos acostumbrados a tener un sueldo mensual tampoco. Lo cual implica un riesgo en la vida, implica arriesgarte por un sueño, implica arriesgarte por una pasión y quizás por lo que uno descubre que termina siendo también un camino de crecimiento. Yo creo que la profesión es también un camino de crecimiento. Sí, yo repito una frase que me la dijo, de hecho, un profesor de actuación.
Sergio Podeley. Me dijo, Marjorie, cuando crece el actor, crece la persona. Y yo siempre lo extrapolo a todos los artistas. Cuando crece el artista, crece la persona. Y es cierto, ¿verdad? Porque cuando tú logras pues mejorar como profesional, cuando eres artista, creces también como ser humano, porque esa es una de las características del arte, la sensibilidad, la empatía. Es imposible ser buen artista si no eres empático. Sí, y creo que sobre todo si no estás comunicando, creo que el arte en cualquiera de sus dimensiones, ya sea en las artes escénicas, en las artes plásticas, estamos comunicando, ¿no? Estamos dando un mensaje, porque precisamente a muchos artistas les cuesta comunicarse como individuos, entonces necesitan el arte para lograr llegar con un mensaje, con un comunicado, ¿no? Y me encanta lo que dices, porque yo sí creo que además al estar en contacto con el arte, con la sensibilidad, de hecho, sí te empuja a crecer como ser humano en distintos aspectos que componen al ser humano, y sobre todo te hace confrontar con verdades todo el tiempo, ¿no? Claro, y además transmitirlas correctamente a tu audiencia. Y nos has hablado, bueno, sabemos que son casi 30 años de experiencia, pero ¿cómo fue? ¿Cómo un día Sonia, casi niña, dice, voy a dedicarme a esta actividad? ¿Qué de pronto ocurrió? ¿Cómo llegaste a esta conclusión y decidiste que tu vida tomara este rumbo y que ese era el futuro para ti? Sabes, Marjorie, que yo en realidad nunca estuve tan segura de mi profesión. Era una muchacha, una joven bastante inexperta y con falta de claridad en cuanto a la carrera que quería seguir. Y ahí te diría que es más bien el teatro, yo creo que me agarró a mí. Porque no seguí las expectativas en mi familia de seguir derecho. Yo dije, no, derecho no va para nada con mi personalidad, ni siento que por ahí va mi pasión. Entonces, lo que hice fue decir, voy a entrar un año a estudiar teatro, a ver cómo me va, pero no voy a entrar a ninguna facultad de derecho. Entonces entré, y fue más bien en el trayecto de los estudios, como también te contaba, empecé a muy temprana edad a trabajar en un grupo profesional en el Callejón del Agua. Fue allí que me fui enamorando de la profesión y fui aclarando el camino que quería tomar. Pero no es que no fue al revés. Ah, bueno. Cada uno tiene un medio diferente. La filosofía los llama medios hábiles. Enhorabuena. Pero cuéntame, ¿cuáles fueron tus primeros referentes a nivel nacional? Porque, claro, yo te veo y recuerdo el teatro en nuestro país, donde tuvimos generaciones enteras que hemos crecido con ciertos artistas, ¿verdad?, en teatro. ¿Cuáles fueron tus referentes? ¿Quiénes a ti te motivaron también a continuar? Mira qué curioso. Yo tenía cuando yo estaba en el colegio, tenía un profesor de literatura maravilloso, de esos profesores que te llevan a ver teatro, que llevan a sus alumnos a ver teatro, porque tú sabes que culturalmente como país no tenemos esa costumbre, ¿no?, de ir. Entonces, nuestra idiosincrasia no es así. Sin embargo, yo me acuerdo que le vi precisamente a Jorge Mateus, quien luego fue mi director y mi profesor en la Facultad de Artes. Me encantó. 2 obras fuimos a ver de él, me pareció fascinante, una en un monólogo y otra en la que él dirigía. Ahí ya me picó, digamos, el bichito del teatro. Yo ya había tomado algunos talleres antes de entrar a la universidad, desde mis 13 años, me acuerdo, el primero fue en la Alianza Francesa, otro fue en el Patio de Comedias, entonces ya tenía este gusto, no tenía la claridad de que iba a ser mi profesión, pero sí me gustaba y me atraía el mundo del teatro. Y fue Jorge Mateus, yo creo, quien sembró esta semilla antes de entrar a la universidad, y luego cuando entré a la universidad, o coincidencia, me invitó a trabajar en su grupo, cuando yo estaba apenas iniciando el primer año. Entonces fue una sincronía maravillosa que luego coadyuvó para que yo me asiente en la carrera, ¿no? ¿Y cómo buscas tu identificación? Es decir, respecto a los géneros. Sabemos que has hecho comedia, sabemos que has hecho drama también. ¿Qué géneros te gustan más? ¿Con quién te sientes más identificada? ¿Cómo te gusta llegar más a la audiencia? O bueno, a la final eres un artista, ¿verdad?
haces de todo tipo de géneros, pero ¿qué es lo que te gusta más? Mira, yo creo que en mi experiencia particular ha respondido mucho a las edades de Sonia, ¿ya? Yo empecé haciendo drama, también hice tragedia, sobre todo en los años de universidad, en donde son los géneros en donde más te desenvuelves en el aprendizaje. Ahí estamos viendo imágenes tuyas. Sí, eso es de Infieles y Asociados, una obra escrita por Alex Cisneros, que la estrenamos en el 2014. Esa es de la obra actual, precisamente de Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, en donde interpretamos también a personajes del género masculino. Y esa es la obra con la que estamos actualmente en Casa Toledo, Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, nuestra última temporada de este año. Pero bueno, acabo de responder a tu pregunta y esa era una época, por largo tiempo yo me sentí muy cómoda haciendo drama y me encantaba y te soy muy honesta, incluso hasta un poco menospreciaba el género de la comedia, género que ahora valoro y atesoro en mi corazón porque realmente lo disfruto mucho. O sea, desde el 2013 yo empecé a hacer comedia con dificultad, porque hacer comedia, ojo, es más complicado que hacer drama, implica un ritmo, implica un tempo que va midiendo la risa del público también. Y desde el 2013 empecé a indagar y también porque fui invitada a hacer obras de comedia, además porque creo que es un género que ahora es más apetecido por el público. Entonces fue interesante para mí ir en cambio en esta segunda fase del camino, avanzando en la comedia y formándome también sobre la marcha, como una actriz de comedia. Y ahora me siento súper cómoda y me encanta el poder generar la risa y la alegría en el público. ¿Y cuál ha sido el mayor desafío? Bueno, uno como profesional, como ser humano, tiene muchos desafíos en su vida, pero en tu carrera como actriz, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado superar? Mira, yo creo que el asumir otros roles, porque yo estudié para ser actriz, pero a veces no tienes todas las ofertas que quisieras tener. Entonces, ¿qué me tocó? Me tocó empezar en el rol de productora, es decir, generar mis propios proyectos y mi propio trabajo, y así también poder generar para otros actores y actrices. Entonces, en el 2015 yo me estrené como productora con la obra Un tranvía llamado Deseo, que es un clásico norteamericano de Tennessee Williams, ganadora de muchos premios a nivel cinematográfico y también teatral. Y me lancé a hacer esta obra, que es un clásico, como lo repito, con vestuarios de época, ¿no? Implicaba una inversión grande a nivel de puesta en escena, pero me arriesgué y para mí tomar ese riesgo precisamente viene del querer seguir siendo actriz. Y era el personaje soñado, Blanche Dubois, el personaje protagónico de esa obra. Me aventuré en esta producción, salió fantástico, éramos 8 actores en escena, estuvimos también en Guayaquil y fue la primera vez es la primera vez que se ha hecho aquí en Ecuador un tranvía llamado Deseo, porque implica la adquisición de derechos de autor internacionales, es todo un trabajo previo, ¿no? De preproducción, de hecho. Entonces creo que ese ha sido mi mayor reto, el aventurarme como productora y luego como directora, porque ya sobre la praxis del oficio de ser actor vas aprendiendo también la dirección, ¿no? Y ha tocado hacer estos otros roles que a veces va a haber una de las patitas va a cojear, porque no puedes hacerlo todo perfecto, pero forma parte del riesgo. Claro que sí, te vas perfeccionando. Nos has hablado del desafío de ser productora, de ser directora. Nos hablaste de tu personaje de Blanche Dubois. ¿Es quizá una de tus personajes más memorables? ¿O cuál podríamos decir que a lo largo de tu experiencia de 30 años ha sido tu personaje memorable, el cual más recuerdas con cariño quizá? Mira, yo te cuento que yo creo que Blanche Dubois es el personaje secreto anhelado de toda actriz. Es una belleza. Entonces, como yo creo que en muchas escuelas debe estudiarse ese personaje porque es realmente uno de los más importantes desarrollados por Tennessee Williams, que él era muy experto en hacer personajes femeninos.
Entonces yo creo que sí es como ese deseo secreto. Y yo lo logré, lo hice, yo misma me planteé hacerlo. Entonces sí te diría que es como uno de mis personajes amados, pero a todos los personajes llegas a amarlos. Uh-huh. Sin embargo, yo tengo un romance con los personajes clásicos. Entonces también amo la Adela de la Casa de Bernarda Alba de García Lorca, que es una obra que la hemos hecho durante 10 años con un elenco hermosísimo femenino quiteño. Y este también es otro de mis personajes amados, te diría yo. Y luego, bueno, te encariñas con todos en realidad. Yo creo que si no llegas a amar a tu personaje, no lo llegas a defender en el escenario. Qué bonito. Y a lo largo de toda tu carrera has de haber notado cambios en nuestra ciudad respecto al apoyo, respecto a la predisposición también de la audiencia. ¿Qué cambios has notado en nuestra ciudad y en nuestro país durante todos tus años de experiencia? ¿Cuál ha sido la evolución que ha tenido el teatro desde tu punto de vista? Mira, los públicos van cambiando porque las generaciones vamos teniendo distintas necesidades y por eso también es que creo que los actores debemos adaptarnos a esa necesidad del público. Como yo te decía, yo inicié haciendo drama y antes el drama, la tragedia tenía su público. Ahora creo que ese interés en la ciudadanía ha bajado. La gente quiere más distraerse, reírse, cortar un poco con las tensiones del día a día, lo cual es absolutamente comprensible. Y yo creo que uno como actor, como actriz, como artista, no hay que ser complaciente, pero sí tienes que llegar a un punto medio de equilibrio, porque también si te pones muy existencialista, puede ser que no tengas público, ¿no? Uh-huh. O creo que hay que equilibrar y puedes hacer una obra de teatro que tenga un sentido más artístico y otra que tenga un sentido más equilibrado entre lo comercial y artístico. Que creo que esa es la síntesis de la obra con la que estamos ahora en Casa Toledo, en La Floresta, porque tiene ese equilibrio de ser comercial, pero también es una obra bien montada, bien actuada, en donde las actrices vamos desarrollando distintos personajes a lo largo de la obra y nos permite jugar con ello en escena. Entonces, sí, han habido cambios y también el público joven quiere otro tipo de ofertas, además que estamos hablando que hace 20 años no había la tecnología que existe ahora, uh-huh, ni esta abrumadora seducción que tenemos de imágenes por todas las redes sociales y por todas las plataformas existentes. Entonces yo creo que el teatro sí atraviesa un momento de competencia, sin embargo siempre sobrevive porque sigue existiendo y sigue teniendo público, y yo cada semana agradezco al público que asiste a las salas de teatro, porque es gracias a ellos a quienes nosotros podemos seguir siendo actores y a quienes hay que agradecer porque la magia del teatro puede seguir aconteciendo. Así es, y hay varias barreras en la actividad artística, en todas las actividades artísticas, pero en particular, ¿cuál barrera crees tú que aún se mantiene? ¿Qué barreras tienen, por ejemplo, los jóvenes hoy que comienzan esta actividad que son iguales a los que tenías tú hace más de 20 años? Mira, yo creo que es la falta de apoyo gubernamental, principalmente. Y esto ya te diría que en todas las áreas, ¿no? Porque también en la parte de audiovisual, en el terreno audiovisual, uh-huh, que como yo soy presidenta de UniArte, esta sociedad de gestión de artistas, pues no tenemos este apoyo gubernamental, incluso de hacer cumplir ciertas leyes que ya están establecidas, como son los derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual de un actor cuando presta su imagen, no solo su imagen, sino su interpretación, mejor uh-huh, dicho, para un personaje, ¿no? Y a veces los canales de televisión vuelven a transmitir series o telenovelas que se hicieron antaño, y eso genera un derecho, y ese derecho no se está cumpliendo. Entonces yo creo que ahí hace falta apoyo gubernamental como existe en países de primer mundo, que sería maravilloso poder contar con ello, y que se pueda seguir desarrollando el arte, porque eso también estanca de alguna forma el proceso y el crecimiento artístico de un uh-huh, país. Yo creo que desafíos también debes haber vivido muchos, pero ¿cómo lograron salir de la pandemia? Es decir, sin lugar a dudas los tiene que haber afectado
pues sus actividades son grupales, en su momento estuvieron prohibidas, además por el tema de los espacios cerrados. ¿Cómo vivió un artista de teatro estos años de pandemia y cómo han ido recuperándose de lo que fue esta etapa, una etapa de crisis para todos, ¿verdad? Tuvimos que vivir, pero con más afectación, sin duda, por su actividad de ustedes. Claro que sí, mira, de hecho yo pensé que la carrera ya se acabó el teatro, se acabó, ya no soy actriz y me va a tocar, en efecto, ir a buscar un trabajo de 8 horas diarias. Ser abogada. Sí, o sea, bueno, no sé si pensar, pero menos asistente o... Podías darle el gusto a tu familia después de tantos años. Algo así, pero... Sabes que fue una época muy dura porque, como te decía, nosotros vivimos de nuestro trabajo, no tenemos un sueldo estable, entonces eso implicaba que con teatros cerrados, con galerías de arte cerradas, con todo lo que implica ese escenario donde desplegamos nuestro arte, también los músicos, no teníamos dónde ejecutar. Y yo creo que fue un momento de crisis muy grande para todos, cada cual en su medida y en su ritmo, pero... Con una amiga actriz, pues nosotras decidimos incursionar en este género que surgió muy latentemente en esa época, que era el videoteatro, ¿no? Muchas obras se transmitieron en vivo por Zoom y diferentes, o por otras plataformas, YouTube y tal, pero nosotras, a mí me daba un poco de temor de lo que yo ya había visto. A veces esta falta de señal, se va la señal, se va el sonido, entonces lo que hicimos fue un teatro pregrabado con este híbrido, ¿no? Porque no pretendías ni tener una imagen cinematográfica ni iba a ser teatro, porque ya al estar transmitiendo a través de una cámara, pues ya pierde ese sentido de bueno, ser pero se reinventaron, y eso también es parte del sí, artista, entonces, ¿verdad? Son muy recursivas. Fue muy lindo y hicimos 2 obras. Una se llamaba Taller para seducir en pandemia, porque viste que fue una época en donde salieron muchos talleres online, ¿no? Y luego hicimos, no me acuerdo cómo se llamaba este otro, Amor asintomático, era algo así. Y ahora conversemos sobre tu última obra, donde además te estrenas como directora. Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, y ya lo dijimos, pues eres directora, eres actriz. Sé que es una obra uruguaya. Cuéntanos un poquito, dinos dónde podemos ir a ver tu obra, qué horarios tienes, etcétera. Cuéntanos un poco más. Claro que sí. Bueno, mira, yo me estrené como directora ya en el 2018 haciendo microteatro, pero esta es la primera obra grande, larga, que me lancé ya a dirigir con formato para teatro convencional. Estamos en la Casa Toledo. Esta es nuestra última semana. Estamos de jueves a sábado a las 20:30 y el domingo a las 18 horas. Muy felices, hemos tenido unas temporadas de teatro con público, lo cual se agradece mucho. Se me acaban ya los derechos de autor, porque como te decía, todo implica un derecho de autor. En abril, por ende va a ser nuestra última temporada, no sé si en 1 o 2 años vuelva a adquirir estos derechos. Por ahora vamos a cerrar temporalmente la puerta de Busco al hombre. ¿Vienen otros proyectos? ¿Qué planes vienen en el futuro? Vienen otros proyectos, pero lo que te iba a comentar es que esta obra tiene la particularidad de hablar de 3 mujeres que están en distinto momento del proceso de separación. Una acaba de separarse, la otra ya se separó hace mucho tiempo y la otra pues ya quiere rehacer su vida afectiva de manera más pronta. Entonces vamos recorriendo la escena y atravesamos también por personajes masculinos, todo con mucho respeto y con mucha alegría, y el público masculino es el que más disfruta. Entonces están súper invitados a la Casa Toledo hasta el 2 de abril. Así es, de jueves a sábado 20:30 y el domingo 18 horas. Fantástico, muchísimas gracias por contarnos toda tu experiencia, todo el trabajo. Realmente yo me siento identificada con el teatro, también bailé ballet muchos años, y la dificultad de esta puesta en escena, todo el trabajo que hay detrás, que a veces la audiencia no la reconoce, uno tiene que saber reconocer. Sonia, realmente te felicito y admiro todo el trabajo que has realizado. Y amigas, amigos, espero que este programa haya sido de su interés.
El teatro es un medio maravilloso de expresión artística y una herramienta única para abordar temas sociales relevantes. Vemos que los tiempos han cambiado, ya lo hemos conversado con Sonia, y Quito tiene además una escena teatral vibrante y diversa. Hay que anotar también la necesidad de seguir apoyando, fomentando la cultura teatral en nuestra ciudad, en el país, a través de políticas públicas y el trabajo conjunto entre artistas, productores y el público en general, para que esta manifestación y esta bella manifestación cultural valiosa siga presente en nuestra ciudad. Espero verlos pronto. Yo soy Marjorie Chávez y por favor no se olviden de ir a ver la obra Busco al hombre de mi vida, porque marido ya tuve, yo agregué el porqué. Marido ya tuve. Y por favor, sigamos apoyando el arte. Hasta pronto, soy Marjorie Chávez. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.